Hola, que el Señor te bendiga. Mi nombre es Rocío Vargas y te doy la bienvenida a un nuevo programa de Martes con M de Misiones. Como cada martes nos encontramos para poder hablar sobre las misiones y sobre este deseo que nace del corazón de Dios, de que el Evangelio y esta buena noticia sea conocida por todo el mundo y que este mensaje de salvación sea conocido por aquellos que todavía no lo escuchan y no son salvos. En esta ocasión contamos con la participación de nuestra hermana Eliana Ruiz y Julie González. Ellas son misioneras en Guatemala y nos van a contar sobre el trabajo que están haciendo en esta parte del mundo. Pero antes de avanzar te invito a que puedas compartir esta transmisión con aquellos que necesitan escuchar sobre esta buena noticia y para que muchos más puedan sumarse en este trabajo y también para que el Señor a través de este medio pueda llamar obreros a sí mismo. Ahora sí, continuamos. Que el Señor te bendiga. Hola, soy la misionera Julie González y estoy aquí haciendo misiones juntamente con Eliana Ruiz. Ya hace alrededor de unos 4 años trabajamos de manera específica con jóvenes, con niños, con adolescentes, porque creemos que Dios va a levantar una generación que le adore, una generación que le sirva, una generación que sea enviada también como misioneros. Aquella promesa que hubo en el libro de Joel capítulo 2 es también para este tiempo, donde jóvenes se levantarán con nuevos sueños y profetizarán. Así que el anhelo en mi corazón es poderte compartir un poco de experiencias, un poco de lo que la palabra dice, pero también transmitirte la pasión por las misiones y que esto es algo que ha nacido no en el corazón de un hombre, sino en el corazón de Dios. Las misiones está plantado en el corazón de Dios. No nació en el corazón de un Taylor, de un William Carey, de un Livingstone, ni aún de un Pablo. Es que esto ha nacido en el corazón de Dios, el amor por el mundo perdido. Así que quiero compartirte una palabra del Señor que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 47. Si tienes una Biblia por allí, a mí me gustaría que lo puedas estar leyendo también. Dice así la palabra del Señor: porque así nos lo ordenó Dios. Yo te he puesto, Israel, para que seas luz de las naciones, para que anuncies mi salvación hasta el último rincón del mundo. Este es el gran anhelo de Dios para nosotros como la iglesia de Cristo que somos. No es que por un lado sea el misionero y por el otro la iglesia. No, el misionero y la iglesia tenemos el mismo trabajo en conjunto, que es presentar el evangelio de las buenas nuevas de salvación alrededor de todo el mundo. Este es el desafío y el compromiso que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios ama a este mundo perdido. No es que el mundo se había perdido, es que está perdido. Y este es el trabajo que nosotros tenemos, la responsabilidad de predicar de un mensaje esperanzador para el hambre, para el hombre sediento, para el alma necesitada. Y saben que la comunicación del Evangelio incluye una advertencia, incluye también una explicación y un llamado. Y esto es muy importante. ¿Por qué incluye una advertencia? Porque es necesario hablarle a las personas acerca del pecado. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, nos dice el libro de Romanos, están destituidos de la gloria de Dios. Es necesario darles esa advertencia de que hay un pecado. La explicación es con respecto a la solución que yo tengo en base a ese problema, en base a ese pecado. Y esa solución es nuestro único Señor y Salvador, Jesucristo. El llamado del arrepentimiento, el volvernos de nuestros caminos para seguir los caminos del Señor, para mirar la salvación que Dios tiene por nosotros y el amor que Él tiene por nuestras almas. De igual manera, para que el misionero pueda hacer un buen trabajo, de alguna manera llamándolo, transcultural, haciendo misiones transculturales, es necesario que también la iglesia vaya
con el misionero. No es que el misionero es enviado y ya luego la iglesia se queda, la iglesia local queda. No, es que de alguna manera también la iglesia está yendo con el misionero. Es comprometida a enviar, pero también a consolidar al misionero en el campo. Esto es un compromiso integral que tiene la iglesia para con el misionero. ¿Por qué? Porque hay algo muy bonito que se cumple, y yo lo podría llamar como una brújula, que es una responsabilidad que nosotros tenemos para con Dios. Y esa responsabilidad, cuando digo nosotros, porque me incluyo dentro de la iglesia, por supuesto que soy de Cristo, y esa brújula son 4 puntos cardinales donde tenemos que responder todos. Uno de ellos, podremos decir un sur, o un norte, un este, o un oeste, como tú le quieras llamar, pero el primer punto cardinal son los que van, es ir. Son aquellos que son enviados. Un segundo punto cardinal son los que dan. Aquí con él y mucho del trabajo que hacemos no podría ser posible si no tenemos una iglesia que nos respalda, si no tenemos una iglesia que nos ayuda económicamente para solventar lo que son las misiones afuera, en el campo. Porque uno puede tener muchas buenas ideas y muchos proyectos, pero si no hay una economía que nos ayude a cumplir con esos proyectos, la obra del Señor no se haría. O se haría en parte, porque al fin y al cabo el propósito de Dios siempre se va a alcanzar. Por ahí hay una frase que dice: vale más una iglesia enviadora que un misionero en el campo. Y me gusta mucho esa frase porque me lleva a pensar que una iglesia enviadora es una iglesia integral, una iglesia que se compromete, no solamente enviando, porque el misionero son los pies que van, pero la iglesia integral, la iglesia local, la iglesia que queda, son los brazos de esos misioneros. Son dando. Como un tercer punto cardinal, tenemos también a los que oran. Gracias a Dios por aquellos hermanos que se levantan en la intercesión, que se levantan en el clamor, orando y pidiéndole a Dios que guarde al misionero en el campo. Porque muchas batallas espirituales nos ayudan a librar. Juntamente tenemos el primer punto, o el primer punto cardinal, que dijimos que son los que van o ir, los que dan, los que oran. Y como cuarto punto fundamental, que no nos podemos olvidar, es la iglesia enviadora. ¿Por qué? Porque hay veces que en la brújula nos podemos olvidar de esta parte de enviadora. ¿Por qué? Porque es una parte integral, una parte fundamental, una parte donde no dejan solamente al misionero en el campo, sino que, como te decía inicialmente, la iglesia también va con el misionero a hacer misiones transculturales. ¿Cómo? De diferentes maneras, dando, orando, motivando, siendo integral, preguntándole al misionero cómo está. Hoy quiero comprometerte, quiero desafiarte a que seas parte en este equipo de misioneros que están yendo. O por qué no decirlo, tal vez no sos tú el que está yendo, pero a lo mejor algunas de estas formas te pueden inquietar a ser parte de misiones también. Porque acordate, misiones no nació en el corazón de un hombre. Misiones nació en el corazón de Dios y en el amor de Él por todos esos que están perdidos ahí en el mundo. Entonces, amado mío, tenemos un gran compromiso, una gran responsabilidad, y es cumplir la gran comisión del Señor. Que Dios te bendiga. Les mandamos un saludo, amada iglesia, desde este hermoso país de Guatemala. Mi nombre es Eliana Ruiz, junto con la misionera Julie González. Tenemos una linda tarea en esta ciudad, en este país. Vivimos en una aldea Sábana Redonda. Tenemos aquí ya 4 años de estar y desarrollamos aquí la obra misionera. Es para nosotros un gusto poder compartir parte de nuestro testimonio, parte de todas aquellas cosas hermosas que Dios está haciendo en este lugar. Agradezco la invitación que me han hecho para poder compartir con ustedes en este día. Gracias a los pastores y a la gente encargada de misiones que nos tuvo en cuenta.
Esta aldea es una aldea pequeña, es una aldea muy carente de servicios básicos. Vas a encontrar cosas peculiares como por ejemplo, en pocas casas hay baño, en pocas casas hay agua, hay luz, mucho menos internet. Esta casa que ustedes están viendo es una casa que me rentó una señora que está en los Estados Unidos. Fue tocada por Dios y mandó a construir este lugar para que Julie González y yo pudiéramos desarrollar la visión. Nuestro trabajo en este lugar consiste o está enfocado específicamente hacia los jóvenes. ¿Estamos haciendo la obra de Dios o nuestra parte del muro en la obra de Dios? Es la restauración de muchos jóvenes en este lugar. Jóvenes que han sido abandonados. Jóvenes que o les falta el papá o les falta la mamá o en su defecto les falta a ambos. Han crecido con todas las carencias que usted ni se imagina. Nosotros tenemos aproximadamente un grupo de 60 jóvenes que varían de edades entre los 12 y los 23 años. Algunos de ellos les damos su estudio, van a la escuela, van al colegio. Algunos de ellos vienen y comen aquí en casa porque sus condiciones son muy precarias y carecen de las cosas más básicas. Dios ha sido muy bueno. Le ha recordado a esta generación que su amor sigue vigente y que sus planes con ellos son de bien. Estamos trabajando en proyectos muy grandes. Tenemos construida una cancha de fútbol semiprofesional. Es la visión de Dios, es el gancho que Dios ha utilizado para alcanzar a estos jóvenes que en su mayoría son varones. A través del deporte ha sido la herramienta que Dios nos ha dado para acercarnos a ellos y formar equipos de fútbol. Y bueno, el Señor nos ha bendecido con la construcción de una cancha. No es un templo muy convencional, no es el típico templo donde hay paredes. Siempre digo, el templo que Dios nos dio en este lugar es un templo hecho de mallas. Estamos muy felices en ese lugar. Es un lugar donde Dios está, donde han habido conversiones, donde los jóvenes han encontrado con el Señor. Tenemos normas donde los chicos, para poder pertenecer a los diferentes equipos de fútbol, pues tienen que asistir a un programa que nosotros llamamos exploración bíblica. Ellos vienen, toman estudios bíblicos, tienen que cuidar esa área espiritual asistiendo a los discipulados y también pues manteniendo buenas notas en su colegio, en la escuela. Ha sido una bendición. Los muchachos han avanzado y aunque el trabajo a veces no ha sido fácil, porque tanto Julie como yo hemos sido enviadas a una región con demasiadas tradiciones, con demasiadas estructuras religiosas que han impedido que fluya o que sea entendido el trabajo que nosotros estamos haciendo. Muchos pastores les molesta lo que estamos haciendo. Dicen, ¿cómo es posible que hayan construido una cancha y no un templo? ¿Cómo es posible que esas muchachas permitan que los chicos vayan a su lugar a congregarse con un corte de pelo tan estrambótico o moderno? ¿O cómo les permiten a las chicas que se presenten allí con jeans vaqueros y no con falda? ¿Cómo es posible que las misioneras tengan el cabello corto y usen pendientes?
Les hago esta reseña porque la estructura religiosa aquí es muy fuerte. Entonces el ministerio que estamos desarrollando ha contado con muchos tropiezos. Tropiezos de los de adentro, no tropiezos de los de afuera. La gente, la comunidad nos ama, nos acepta. Están contentas con el trabajo que estamos haciendo porque entienden que estamos evitando que sus hijos se pierdan. Se pierdan en los vicios, se pierdan perteneciendo a maras, que son grupos delictivos aquí en Guatemala. Y bueno, el Señor trata con los religiosos. Estamos ahora en un proyecto muy grande que para la gloria del Señor creo que lo vamos a empezar el próximo año. Ya la construcción de un colegio. Aquí el analfabetismo es muy alto. Actualmente tenemos aquí en casa una escuela por madurez, es decir, aquellas personas que no pudieron terminar sus estudios básicos o primarios, pueden venir y terminarlos aquí. Tienen clase los sábados. Viene una profesora de la capital de Guatemala. Ella lleva todo este programa y es oficial, es un programa que está registrado en Secretaría de Educación y legislado por Secretaría de Educación, así que es otra herramienta que Dios nos ha dado para hacer su obra en este lugar. Como ven, no es nada convencional. Por supuesto tenemos reuniones donde hacemos adoración y culto al Señor. Ese culto y esa adoración lo hacemos los días jueves, lo hemos llamado jueves en su presencia. Es un tiempo de adoración y de agradecimiento al Señor por lo bueno que Él ha sido. Muchas familias ya están empezando a asistir a jueves en su presencia y son familiares de los mismos chicos que atendemos. Les recuerdo que llevamos 4 años y en 4 años ya la gente te empieza a tener confianza. Vienen todos del catolicismo, tenemos un porcentaje mínimo de gente que viene de otras iglesias, por lo mismo que le he dicho, porque lo nuevo de Dios tiene que tener un odre preparado para recibir el vino nuevo. Quiero compartirles 2 cosas muy importantes en cuanto a las misiones. Hay 2 aspectos fundamentales que no podemos olvidar. La misión que Dios nos dio es un encargo o poder que otorga un gobierno a una persona para que desempeñe un trabajo o una determinada labor. Esa es la definición de misión. La iglesia tiene que recordar que cada uno de ustedes y que cada uno de nosotros no es que tengamos una misión cada uno por su lado. Más bien, la misión tiene individuos. La misión tiene a la iglesia. Nosotros hemos sido enviados por Dios. Hemos sido salvados, pero tenemos un propósito. Y es que toda lengua, toda nación y toda tribu conozca del Señor Jesús. Primera de Pedro dice que el deseo de Dios es que todos sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento, que ninguno se pierda. Entonces, en la medida en que la iglesia entienda que no es que tengamos cada una misión, sino que la misión nos tiene a nosotros, a cada uno de los que somos salvos, cada uno de nosotros tiene una misión: lograr alcanzar a otros, porque esta es la misión que Dios nos ha dado. Esta es la función y esta es la tarea. Cada uno de nosotros tiene una parte del muro que construir en esta misión. Nosotros los misioneros somos enviados por Dios, por su gobierno, así como decía la definición que les acabo de leer. Una de las funciones que se nos otorga para desarrollar es esta misión. Una de las cosas que nos otorga es desarrollar
relaciones amistosas. Cada uno de los creyentes somos un puente entre Dios y los hombres. ¿Saben por qué? Porque nosotros unimos con el mensaje de salvación el cielo y la tierra. Cada uno de nosotros hacemos posible que el cielo y la tierra se junten. Mire qué maravilloso. Desde siempre Dios ha contado con hombres. Usted ve desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo ve en Abraham, lo ve en Moisés, lo ve en Josué y lo ve en los profetas y lo ve en Jesús. Dios continuamente estuvo mandando hombres para alcanzar naciones, para establecer el reino. Jesús mismo nos dio ejemplo de eso cuando dijo: no vengo a hacer cosas por mi propia cuenta, sino que vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Eso está en Juan capítulo 5, versículo 19. Jesús mismo reconoce que Él no tiene su propio mensaje ni su propia misión. Tiene la misión de Dios Padre. Juan 3:16, que el mundo sea salvo. Esa era la misión de Jesús y es el legado que Jesús nos ha dejado a nosotros. Otro aspecto en cuanto a misiones que debemos recordar hoy y tener en cuenta es que en Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13, yo le doy tiempo para que lo lea, y en Lucas capítulo 5, versículo 37 y versículo 39, Jesús viene hablando con los fariseos. En estos pasajes usted ve una confrontación de Jesús con los fariseos, donde ellos no eran los religiosos de la época, pero no entendían este proceder de Jesús, estas cosas nuevas de las que Jesús hablaba y hacía. Y Jesús tiene que hablar entonces de odres nuevos y odres viejos. Los religiosos, los fariseos, se quedaron con las estructuras del sistema religioso de la época. Se quedaron con las tradiciones de los ancianos. Se quedaron con las formas de los mandamientos. Y cuando Jesús viene y empieza a hacer cosas nuevas, ¿sabe qué hace Jesús antes? Dice la palabra del Señor en ese pasaje de Lucas, que Jesús se va al monte, allí ora y elige 12 hombres. Amado hermano y hermana, Dios sigue buscando hombres y mujeres en las cuales Él pueda depositar lo nuevo de Él. ¿Qué era lo nuevo para la época? Bueno, encontrar que la salvación ya no era por obras. ¿Qué es lo nuevo que trajo Jesús? Sanidades físicas y espirituales. ¿Qué trajo Jesús? Liberaciones. ¿Qué trajo Jesús? Una nueva comunión con Dios. ¿Qué trajo Jesús? La presencia del Espíritu Santo. Todas esas cosas nuevas no las podían recibir los religiosos, los fariseos. ¿Saben por qué? Porque ellos se quedaron con las estructuras mentales que les impedía y les impidió hasta el final ver a Jesús y lo nuevo que venía con Él. Los misioneros, amado hermano, somos odres que Dios deposita en ciertos lugares y derrama de ahí cosas nuevas. Cada misionero que es enviado a cualquier nación del mundo tiene cosas que los nativos de esa ciudad o de esa región no tienen, porque traemos algo nuevo. Por eso entendemos la reacción de la gente, especialmente de algunos pastores en este lugar, porque ellos no entienden lo nuevo. Pero es importante que tú y yo entendamos, Dios tiene múltiples formas de alcanzar. Pablo dice: yo mismo no pretendo haber alcanzado ya a todos. Me he hecho griego al griego, al judío. Con tal de alcanzar, si no a todos, sí a muchos. Tenemos la responsabilidad
de meternos con Dios y decir, Señor, yo quiero ser un odre preparado para estas nuevas generaciones. Yo quiero ser un odre que tú puedas usar, porque no estoy llena de religión, sino que soy un odre completamente flexible para entender el mover de tu Espíritu Santo en esa cultura, en esa región. Mira, tú no tienes que salir de tu casa ni de tu región. Ahí mismo tú tienes personas que alcanzar, tienes vecinos, tienes parientes, tienes amigos. Ahí mismo tú puedes decirle al Señor, Señor, ¿cómo los alcanzo? Dame estrategias, dame formas. No me quiero quedar con lo tradicional, no me quiero quedar con una mente llena de estructuras en las 4 paredes del templo, cuando tu propósito y la misión que le has dado a la iglesia es alcanzarlos a todos. Quiero dejarles esta reflexión en el corazón. Dios quiere que prediquemos el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y tú sigues siendo la voz de Dios. En su momento, Juan el Bautista era la voz que clamaba en el desierto. Pero hoy cada creyente, tú y yo, somos la voz. Y la voz tiene que correr. Y la voz tiene que levantarse. Y la voz tiene que dar esperanza. Y la voz tiene que traer salvación. Tiene que traer bendición. Así que te desafío. Sé parte de las misiones. Involúcrate, haz la parte del muro que te corresponde. Eres útil. No importa tu edad, no importa tu conocimiento, no importa tu estrato social. Eres útil. ¿Sabes qué dice la palabra? Que Jesús pasó toda la noche orando antes de escoger a los 12. Y los escogió. No tenían las mejores cualidades. De hecho, tenían muchos defectos. Pero con esos 12, con el vino nuevo que él traía, hizo cosas poderosas que hasta el sol de hoy somos tú y yo parte de esas cosas maravillosas que hicieron los discípulos. Que hoy conozcamos de Jesús, que hoy podamos ser salvos, que hoy podamos servir al Señor. Te dejo esta reflexión en tu corazón. Muchas gracias por acompañarnos hasta este punto. Que Dios te bendiga y te invito a que puedas sumar en tus oraciones a nuestra hermana Eliana y a Julie González también, durante este trabajo que están haciendo en la obra misionera y en el trabajo que están aportando para que el Evangelio del Reino sea expandido por todo el mundo. Algo puntual de lo que hablaron ellos es que ellos se especializan durante la área de los niños, la adolescencia y la juventud. Hay una ventana muy conocida dentro de las misiones que es conocida como la ventana 414. ¿Habías escuchado alguna vez sobre la ventana 414? A diferencia de la ventana 1040, esta ventana 414 es una ventana demográfica y abarca las edades de 4 a 14 años. Es la edad donde los niños están más abiertos al Evangelio. Es una tierra fértil porque durante esta edad es desarrollada la cosmovisión de las personas, una cosmovisión que lo va a acompañar durante toda su vida. Entonces es una edad donde las palabras que podemos enseñarle, la semilla que podemos plantar, es una semilla que va a perdurar en el tiempo. Es una palabra que va a perdurar en el tiempo y los va a acompañar toda su vida. La mayoría de las personas aceptan a Cristo en su corazón durante estas edades. Y si le preguntas a algún niño de 4 a 14 años si cree en Dios, 8 de cada 10 te van a decir que sí. Un predicador muy conocido, Charles Spurgeon, dijo de que la capacidad de tener fe es aún mayor en los niños que en los adultos. Es por eso de que ahora te voy a invitar a ver este breve video que habla más detalladamente sobre la ventana 414. Hay una ventana que tal vez te gustaría conocer. No es la clase de ventana que te permite ver el cielo. Es una ventana que se abre en el corazón de un niño. Una ventana de tiempo, porque más del 70% de todas las decisiones para recibir a Cristo suceden durante esta ventana de tiempo, de 4 a 14 años. Y aquellos que aceptan a Jesús durante esta ventana de tiempo
tiene más probabilidades de mantener la fe. Esto es sorprendente, ¿verdad? Jesús dijo, a menos que sean como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, aquí está una gran pregunta. Si el 70% de todas las decisiones para recibir a Cristo suceden durante la ventana de 4 a 14 años, ¿por qué la iglesia promedio enfoca solo el 3% de sus recursos en esto? ¿Recuerdas cuando los niños se acercaron a Jesús? Sus discípulos dijeron, no molesten al maestro. Los discípulos miraron hacia abajo, pero Jesús se arrodilló y vio ventanas abiertas, corazones abiertos, mentes abiertas, que necesitaban de su amor. Y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. De hecho, una y otra vez en las Escrituras, Dios vio el potencial en los niños. Como David, un simple pastorcito elegido por Dios para matar un gigante. Samuel, un niño que Dios llamó en la noche para ser profeta. Miriam, que salvó a su hermano Moisés para que él pudiera salvar el pueblo de Dios. Y Jesús, a la edad de 12 años, revelando su gran sabiduría a los adultos. Donde el mundo ve inmadurez o insensatez, Dios ve ventanas abiertas, corazones tiernos, confiados, que responden a su liderazgo. Pero los niños de hoy necesitan nuestra ayuda. En el mundo, 1 billón de niños, la mitad de todos los que existen, sufren la pobreza económica. Mientras tanto, niños en los países desarrollados viven en pobreza espiritual. Solo el 3% ven la vida desde una perspectiva bíblica, pero podemos traer esperanza. 4 de cada 5 niños tienen hambre de Dios y podemos ayudarlos a encontrarlo y despertar el corazón de fe que Dios ve en ellos. Hoy tenemos una oportunidad increíble de llevar el amor de Dios a millones de ventanas abiertas. Niños en casa y alrededor del mundo receptivos a la verdad. Así que vamos a dar nuestro mejor esfuerzo en donde vale la pena. Veamos a los niños de la misma forma que Dios los ve, porque la mejor manera de alumbrar en el mundo oscuro es a través de las ventanas abiertas. Visite 4to14window.com. Gana el corazón de un niño, ya sea al cruzar la calle o de otra parte del mundo, mientras que la ventana todavía está abierta. Muchas gracias por quedarte hasta acá. Que el Señor te bendiga y te espero el próximo martes con M de Misiones. Comparte el Evangelio con tus vecinos, con tus amigos. Es necesario que la gente pueda conocer esta buena noticia que trae salvación. Te espero la próxima semana. Que el Señor te bendiga.